nada más dale clic, yo ya entré. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 15 de mayo de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Xenofobia, envidia o simplemente valor pandillero de un grupo que desea acabar con posibles enemigos. ¿Por qué ese odio tan especial a esa etnia que ya tenía muchos años de arraigo en la región y en el país? Matanza de los chinos en Torreón en 1911. Ese es nuestro tema de hoy, que se cumplen exactamente 110 años de ese terrible suceso. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Lo que ustedes decidan compartirnos es muy valioso. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Rodolfo Esparza Cárdenas, doctor en Historia, catedrático de varias universidades en profesional y posgrado, director de Cultura y del Archivo Municipal, ambos en Torreón hace algunos años, autor de varios libros de historia y articulista de diarios nacionales. Además, él es compositor musical y ha obtenido valiosas preseas. Rodolfo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, gracias. Como fondo musical, lógicamente vamos a escuchar la danza china que Peter Ilyich Tchaikovsky coloca en su suite del Cascanueces. Rodolfo, los chinos en México. Sí, mira, los chinos en México empezaron a tener presencia en el siglo XVI, a raíz de la nao de China, que como tú sabes viajaba de la Nueva España a Filipinas y a China. Y en ese intercambio, poco a poco fueron quedándose chinos en la Nueva España, fundamentalmente en Acapulco. Ahí llegaron a tener una colonia muy importante y esta nao de China pues estuvo funcionando de 1565 a 1815, que fue el último viaje que realizó. Pero estos chinos de Torreón no tienen nada que ver con estos. En el último tercio del siglo XIX hubo una gran migración de chinos a Estados Unidos, motivado por el trabajo que se ofrecía en ferrocarriles y en las minas. Claro, desde un principio los chinos no fueron bien recibidos. Ya eran víctimas de xenofobia ahí mismo en Estados Unidos. Incluso Estados Unidos emitió una ley para prohibir la estancia y la entrada de chinos. Quizá por eso, algunos de ellos que venían a Estados Unidos originalmente decidieron ingresar a puertos mexicanos, y quizás algunos que habían pasado en Estados Unidos, pues brincaron la frontera para venir también a buscar trabajo en lo mismo. Obviamente que así empezaban, pero iban fundando sus colonias y al rato diversificaban sus actividades, ponían sus comercios, etcétera, etcétera. Y así fue como sucedió en Torreón, ¿no? De tal manera que nosotros pudiéramos decir que según Relaciones Exteriores, en esos años de la Revolución, en Torreón había más o menos 756 chinos establecidos. Pero para el momento que vamos a tocar, debió haber cerca de 900 chinos, porque se documentó que en esos días llegaron como 150 o 200 chinos que venían de Manzanillo rumbo a Chihuahua, pero no pudieron proseguir su viaje porque ya la revolución había estallado y en este caso Torreón estaba ya controlado por las fuerzas maderistas e interrumpidos los trenes y la comunicación en general, ¿no? De tal manera que cuando sucede esta matanza, debió haber alrededor de unos 900 chinos aquí en Torreón. Déjame hacerte una pregunta importante para entender más claramente la situación, Rodolfo. Los chinos eran una etnia exclusiva, no se cruzaban con nadie, trataban mal a la gente, es decir, ¿habían generado algún tipo de circunstancia que pudiera sentir que había odio de ellos hacia los mexicanos?
Fíjate que no abiertamente, porque los comentarios que después en las investigaciones se realizaron, pues opinaban que eran gente trabajadora, que obedecían la ley, desde luego que tenían un grupo muy compacto entre ellos. No sé si en ese momento ya hubiera habido algunos casamientos de chinos con mexicanas, pero cuando menos en ese momento se sentía como un grupo muy consolidado, con sus grandes negocios, comercios, restaurantes, inclusive pues poderosos, porque pues tenían un propio banco, tenían hoteles, en fin, es decir, era una comunidad poderosa, pero que no abiertamente se pensaba que sí hubo momentos en que se expresaron en actos públicos. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 1910, pues ya hubo, y luego en esa ocasión, esa incitación que se hizo trajo como consecuencia que vinieran a romper sus cristales y sus puertas, pero no agredieron a las personas. Luego el 5 de mayo, en la celebración, como un día como hoy precisamente, 5 de mayo, ¿no? Perdón, otro discurso que emitió Jesús Flores volvió a hablar mal de los chinos, acusándolos de que eran portadores de enfermedades, que no gastaban su dinero porque lo ahorraban y lo mandaban a China, que quitaban empleo especialmente a las mujeres, en fin, es decir, una serie de acusaciones que realmente no tenían fundamento, pero ya se nota pues aquí que había esa animadversión en la comunidad. No sabemos hasta qué fondo podía haberse llegado, ¿verdad? Y si esto era compartido por las otras etnias o no, pero al menos en estos actos públicos fue evidencia de que había animadversión hacia esta comunidad, hacia la comunidad china aquí en Torreón. Ahora bien, ellos de alguna manera, por ejemplo, no hablaban español o sí trataban de aprender español. Sí, sí hablaban, sí aprendieron el español, pero entre ellos hablaban chino y lo escribían y todo. Pero, por ejemplo, hay comunicados que hicieron, que vamos a platicar de ello más adelante, en donde está escrito en español, ¿verdad? Unos panfletos que ellos tuvieron que publicar precisamente con motivo del inminente ataque de los maderistas a Torreón. Y en ese documento recomendaban a los chinos no presentar resistencia, resguardarse en sus casas, si acaso veían que eran atacados sus comercios o asaltados o demás, como era de esperarse, pues no pusieran ninguna resistencia. Y ese documento estaba en español y lo circularon en la comunidad para que todos estuvieran enterados de cuál era la posición que los chinos deberían asumir ante este inminente ataque de los maderistas. Perfecto. Déjame ubicar un poco la situación para el momento del que vamos ahorita que nos vas a hablar. Recordemos que Porfirio Díaz había durado ya 33 años en el poder hacia 1910, que Francisco I. Madero había lanzado su candidatura desde 1909 y en 1910 había sido eliminado prácticamente de la contienda electoral como candidato del partido antirreeleccionista, tomado prisionero en San Luis, había logrado escapar y había lanzado el plan de San Luis para que el 20 de noviembre de 1910, el pueblo se levantara en armas en contra de Porfirio Díaz. Algo que realmente en ese momento no sucedió, va a suceder varias semanas después. Entonces, hacia 1911, principios de 1911, ya el movimiento maderista empezaba a generarse en todo el país. Ya empezaba a surgir pues rebeliones armadas en diferentes partes. Así llegamos a ese año de 1911, vamos a ponernos en el caso de enero de 1911, y cuál era la situación, tú eres doctor en historia, cuál era la situación del país y en particular de los chinos, en cómo participaban ellos en esta situación, Rodolfo. Mira,
no hay evidencia de que participaran porque los testigos que se entrevistaron no los vieron, nunca nadie los refirió que hubieran haciendo participaciones de algún tipo de orden político. Entonces, efectivamente, como tú dices, ya para el mes de abril, el territorio lagunero empezó a sentirse invadido por las tropas maderistas. Ya de hecho, para el mes de finales de abril y principios de mayo, pues ya tenían controlado Gómez Palacio, Lerdo, las haciendas, los ranchos, tenían control sobre las comunicaciones que luego las interrumpieron ya llegado el momento cuando decidieron atacar la ciudad de Torreón, que desde luego era un emporio y era un foco atractivo por la riqueza que aquí se tenía. De tal manera que cuando ya hubo esta decisión y se tuvo noticia de que el ataque era inminente, pues Emiliano Lojero, que era el que tenía el resguardo de la ciudad al mando de 700 soldados federales, pues preparó, hizo sus trincheras, colocó a sus soldados de manera estratégica, su artillería, etcétera, etcétera. Y el día 13 de mayo, que fue un sábado, ¿no? Empezó el ataque de 4,000 más o menos maderistas contra los 700 que estaban resguardando la ciudad. Pero no pudieron entrar. El ataque duró prácticamente todo el día y parte de la noche y todavía el día 14 hubo algunos enfrentamientos y no pudieron penetrar a la ciudad los maderistas. Pero sí tuvo consecuencias. Una de ellas, la más importante, pues fue que el parque de los soldados federales se les agotó prácticamente. Eso hizo que el Lojero tomara la medida de que en la madrugada del día 15 evacuara la ciudad. Sacó a sus soldados para no presentar una defensa, otra vez porque no hubiera podido controlarla, resistirla, no lo hubiera podido resistir porque ya no tenía suficiente armamento ni parque para poder hacerlo. Por eso es que dejó la ciudad y en cuanto se dieron cuenta, los maderistas que vivían aquí en la ciudad, pues fueron a avisar a Gómez Palacio y a Lerdo lo que estaba sucediendo. De tal manera que a las 6 de la mañana del día 15 empezaron a llegar los primeros grupos que entraron a la ciudad y junto con ellos entró una gran población que se había acumulado a orillas de la ciudad. ¿De dónde venían ellos? Pues de todos los ranchos, de las haciendas, de los pueblitos, inclusive de Zacatecas. Venían a asaltar la ciudad. La ciudad, lo decía hace rato, pues era una ciudad rica, poderosa, así se ostentaba, pero estaba en medio de un mundo de miseria, de trabajadores mal pagados que trabajaban muchas horas, etcétera, etcétera. De tal manera que junto con los maderistas entraron a la ciudad y empezaron a hacer saqueos de los departamentos comerciales, de todo lo que se pudiera robar, se fue haciendo en ese momento. Luego se corrió la noticia que los maderistas que habían entrado supuestamente pacíficamente, de pronto fueron agredidos con armas y disparos que salían del Banco Chino. Fue la noticia que corrió. Después se agregaron que también estaban presentando resistencia en el Hotel Ferrocarril, que era un hotel de los chinos, de Juan Chuchuk, y que también de la lavandería del Vapor Oriente. Esto ocasionó que se hiciera una requisa de los chinos muy tempranamente. Empezaron a buscarlos por toda la ciudad y asesinarlos. Como los encontraban, donde los sacaban, o los traían en cuerdas a lugares baldíos y ahí los asesinaban. Y fue una matanza muy, 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 muy grande, muy, muy importante, ¿no? De tal manera que para cerrar este espacio, te digo que ya esa matanza que duró prácticamente de las 6 de la mañana a las 4 o 5 contabilizaron
203, 204 muertos, según lo que se recibieron en la Cruz Roja y en el Hospital Civil, los cadáveres. Pero cuando ya se hicieron las investigaciones, que vamos a hablar de ellas, pues se determinó que fueron 303 los chinos fallecidos en esa matanza. Bien, es terrible, terrible. Pero danos oportunidad, vamos a hacer una hora de pausa. Quería que nos detallaras un poquito más algunos aspectos de esa matanza. Vamos a una pausa y continuamos. ¿Vamos? Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Rodolfo Esparza Cárdenas. Él es doctor en historia. Él es catedrático de varias universidades en el área de profesional y posgrado y es autor de varios libros de historia. Y además es articulista y nos está platicando de ese 15 de mayo de 1911, hace 110 años, lo que sucedió en la ciudad de Torreón con respecto de la comunidad china. Rodolfo, déjame preguntarte, tú has mencionado en varias ocasiones ahorita a los maderistas. Cuando hablas de los maderistas, ¿a qué te refieres exactamente? Y hay una pregunta que me interesa mucho hacerte y es la siguiente. A los chinos se les asustaba diciéndoles, ahí viene Pancho Villa, como diciendo que Pancho Villa fue el que hizo esa matanza de 1911. ¿Qué respuesta tenemos en ese sentido de una persona preparada que ha estudiado mucho el tema como tú? Sí, mira, el ataque que hizo el ejército, la segunda división del ejército que se llamó el ejército antireeleccionista, estaba comandado por Emilio Madero, hermano de Francisco y Madero. Y había desde luego otros líderes importantes como Castro, Uresti, en fin, otros líderes que aquí se conocen muy bien en la laguna. Pero entre ellos no estaba Francisco Villa. Francisco Villa estaba en Chihuahua. Creo que por esas fechas tenía un ascenso a coronel y él no tuvo nada que ver en esta participación de los maderistas en Torreón. Ese es un error, señalar a Villa como el que ocasionó la matanza de los chinos en ese 15 de mayo de 1911. Ahora, lo que te estaba platicando hace un momento, de acuerdo a las declaraciones que se recogieron, pues fue una matanza muy sangrienta, porque, por ejemplo, hay quien dijo que algunos chinos fueron muertos arrastrados por cuerdas amarradas a la cabeza de la silla de los caballos. Otros señalaron que los amarraban de las extremidades en 4 caballos y los desmembraban. Otro señaló que vio a un soldado agarrar a un niño de los pies o tomar a un niño de los pies y golpearle la cabeza contra un poste en sus huertas o en sus casas o en sus negocios. Los traían con cuerdas amarradas al cuello, ¿no? Y luego los traían, como te decía, a terrenos baldíos donde les daban muerte. Los reportes que hicieron es que la mayoría murió por disparos, pero también hubo muchos muertos por machetazos. Inclusive hubo quien vio cabezas desprendidas de los cuerpos y todo esto nos está hablando de una vorágine sangrienta que, como te digo, duró muchas horas, inexplicablemente, porque los principales jefes no entraron en la mañana a Torreón. Ellos entraron como a las 10, 11 de la mañana. Pero inexplicablemente no pararon la matanza hasta que no fueron a hablar con Madero los funcionarios de los consulados que había aquí o gente importante para que ya detuviera esa matanza, y él empezó a actuar mandando comandos para que persiguieran a los maderistas que pudieran haber hecho este tipo de crímenes. También es importante que en los testimonios se vio que gente que no eran maderistas también participó de actos de esa naturaleza, ¿verdad? Pero esto fue lo que poco a poco se fue armando en las declaraciones que se hizo.
¿De dónde salieron esas declaraciones? Bueno, pues te voy a decir que seguramente Emilio Madero, pues era una persona culta, se dio cuenta de que ese problema iba a traer repercusiones diplomáticas muy fuertes. Entonces él armó dos oficinas, una de ellas para hacer una investigación de los sucesos. Entonces él nombró a un juez militar para que hiciera la investigación y recabara la información de cómo habían sucedido los hechos. Y también abrió otra oficina donde invitó a todos los que se vieron afectados a que presentaran sus quejas por escrito, donde pormenorizaron los daños que habían sufrido. Y esto era muy importante porque indiscutiblemente que Madero previó que no solamente iba a haber una queja, sino una solicitud de indemnización de los daños que se había causado, ¿no? Entonces, Madero organizó estas dos oficinas que estuvieron funcionando pues prácticamente al día siguiente de la matanza, ¿no? Los muertos de ese día se fueron, la gente común y corriente y los de la Cruz Roja, pues los fueron llevando al panteón municipal, los fueron llevando al hospital civil y ahí atrás del hospital hicieron una zanja, en el panteón municipal también hicieron una zanja de 50 metros de largo y eso, mientras se hizo esa zanja, pues los cadáveres estuvieron ahí apilados, ¿verdad? De tal manera que esos muertos que sucedieron el día 15 fueron sepultados hasta el día 16, sin que hicieran ningún reconocimiento, ni un registro de quiénes eran, simplemente los contaron, ¿verdad? Enterramos a tantas personas y no hubo tiempo de hacer nada ninguno de esos elementos. Bueno, entonces te decía que esas dos oficinas después van a ser muy importantes. Ahora, otra cosa interesante es que ¿cuáles fueron las primeras noticias que se tuvieron de este acontecimiento fuera de la laguna? Fíjate que una semana después de que sucedieron estos hechos que estamos platicando, el presidente de la República, León de la Barra, le pide al gobernador de Coahuila que que era Jesús de Valle, que le confirme si efectivamente es cierto lo que el encargado de negocios del Imperio Chino en México le había comunicado, que habían muerto más de 200 chinos, ¿no? Entonces, el presidente, una semana después, te digo, quiere decir que ni Torreón ni el gobernador del estado había informado nada a nadie. Estos seguramente fueron informes que recibió el encargado chino por las comunicaciones de los propios chinos, que quién sabe cómo le harían para hacérselas llegar. Entonces, le confirma el gobernador que efectivamente una persona de Torreón le había platicado esos sucesos y le dice que sí, que efectivamente eso es lo que sucedió. Entonces, León de la Barra le encarga una investigación, pero el gobernador, pues, con su patrimonio le dijo que, pues, que sí, que iba a hacer investigación en cuanto se recuperara la ciudad. Eso, desde luego, que no satisfizo al presidente, porque él ya estaba sintiendo la presión del Imperio Chino sobre qué había sucedido con esta matanza de chinos en Torreón. Entonces, para tener una información que le sirviera a él para poder argumentar lo que tuviera que hacer ante esas autoridades chinas, le encargó al cónsul de los estados de Iglepaz para que hiciera esa investigación. Entonces, el cónsul de Iglepaz la hizo y él hace un primer informe, pudiéramos decir, que básicamente refleja lo que había hecho el juez instructor militar que se llamaba Macrino Martínez. Entonces, él relata ahí que ese informe que hace Macrino está intencionado. ¿Por qué razón? Porque no rescata lo que te acabo de decir de cómo fueron las muertes de los chinos, sino que el objetivo fundamental de ese informe era señalar que los chinos habían abierto fuego contra los maderistas y por eso había habido la respuesta de los maderistas contra la comunidad china. Pero es muy interesante que cuando uno ve las declaraciones de a quienes él llamó como testigos,
que se parecían mucho, las mismas frases, la misma secuencia, casi en el mismo orden. Por ejemplo, decían, nos empezaron a disparar de aquel lugar y pensamos que eran soldados federales, pero cuando ya los abatimos, descubrimos que no, que eran chinos y junto a ellos había armas del ejército federal. Había hasta bombas de dinamita. Uno dijo, había una bomba de dinamita hecha exactamente como las hacen los chinos. Pues no, ni que fuera experto en este tipo de artefactos, ¿no? Es decir, se nota como que si hubiera habido un guión, vamos a decir, ¿no? Hubiera habido un guión para dar esta versión, que es una versión que va a perdurar y va a establecerse muy fuertemente, y seguramente ahí se hicieron algunos señalamientos de que habían sido hostigadores de esa matanza Jesús y Trinidad de Casiano, Crescencio y Manuel Soto, Lázaro Cifuentes, Plácido Orduña, y entre ellos Benjamín Argumedo, el famoso Benjamín Argumedo, el tigre de la laguna, ¿no? Ahí aparecen ellos como ese nombre. Sin embargo, seguramente estos informes que mandó el cónsul y que le llegó al presidente y él a su vez hizo llegar a los representantes chinos, no los convenció de este asunto, porque seguramente ellos tenían noticias que no coincidían con la versión que se estaba dando. De tal manera que el Imperio Chino contrató a un buffet para que hiciera una investigación a fondo sobre este punto, y solicitó al presidente que les autorizara a estos investigadores que ellos habían contratado, y también el presidente de la Barra nombró a un representante mexicano. Entonces, aquí vinieron Wilfley y Arturo Basset de parte de los chinos, y también vino Antonio Ramos Pedruesa, que era el representante del presidente de la República, para que nos acompañara e hicieran las investigaciones y las indagaciones. De tal manera que estas comisiones vinieron y se entrevistaron con los cónsules, con los directores de bancos, con los directores de las empresas, es decir, empresarios, gente importante, de profesionales de aquí de Torreón, la ciudadanía en todos, y no encontraron ellos ninguna persona que les dijera que habían visto a los chinos empezar el ataque a los maderistas. De tal manera que estos informes se contradecían al grado tal de que el gobernador y el mismo presidente municipal Oviedo, que era el que puso la revolución, pues solicitara que el juez de distrito de Coahuila realizara otra investigación. Bueno, la federación mandó a Salvador Dumain originalmente, pero después de un mes y medio en la documentación se encuentra que pues no había llegado. Entonces insistieron el gobernador y el presidente municipal pues que mandaran a otro investigador, concretamente al juez de distrito, y entonces en la federación nombró a otro juez de distrito que fue Donato R. Cárdenas. Él vino a hacer la investigación, pero él se orientó básicamente a encontrar elementos para fundamentar la búsqueda de las personas que te nombré hace rato, de los hermanos Casiano, de los hermanos Soto, de Cifuentes, Orduña y Argumedo. Y él hizo un exhorto como juez de distrito para enviarlo a todos los jueces de distrito de los diferentes estados, a fin de que se buscara a estas personas y se remitieran a Torreón para someterlos a un juicio, ¿no? Prácticamente eso es lo que hizo este otro informe. Y finalmente, Ramos Pedruesa, también acompañando a los investigadores chinos, es decir, nombrados por el Imperio Chino, pues hizo también su propio informe. Y es un informe muy interesante porque él revisa muchas cosas interesantes. Por ejemplo, señala que él mismo no encontró quien dijera que los chinos habían establecido resistencia contra los maderistas. No encontró, él también investigó con a todos los funcionarios que hace rato te dije, los más importantes de aquí,
los cónsules, es decir, la gente de peso social aquí en Torreón, y no encontró ninguno de ellos. Inclusive entrevistó a los testigos que había citado Macrino Martínez, y encuentra que al insistir él en que dieran su versión, muchos la negaron. Se retractaron de lo que habían hecho, la declaración que habían hecho cuando los entrevistó. Pues aquí podemos hacer un espacio para continuar con lo que sigue. Ok, fíjate que yo, muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Antes, quiero nomás comentarte que alguna versión por ahí de las que se han sucedido, tú correctamente mencionas que ya era presidente de la República Francisco León de la Barra, que había sustituido a Porfirio Díaz, pero resulta que Porfirio Díaz renunció 10 días después de la matanza de los chinos en Torreón. Algunos historiadores creen que esta matanza tuvo algo que ver o que sirvió como elemento para que finalmente se decidiera Porfirio Díaz. Pero vamos a hacer una breve pausa y al regresar platicamos sobre estos detalles y lo que tú nos quieras comentar. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Rodolfo Esparza Cárdenas. Él es doctor en historia, es catedrático universitario, es autor de diferentes libros y articulista de diarios nacionales. Rodolfo, comentaba antes de la pausa, si tú recordarás, mayo de 1911 fue un mes muy especial, fue la toma de Ciudad Juárez, ahora sí, por Francisco I. Madero, por Pascual Orozco y por Francisco Villa. Ahí fue donde precisamente tú mencionabas que le dieron el grado de coronel a Francisco Villa, por eso él se encontraba allá. Esa, para la historia oficial, fue la causa por la que el 25 de mayo de 1911, es decir, una semana después de todos estos acontecimientos, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso de la Unión y salió del país para ya nunca regresar, se fue a Francia y en su lugar quedó, como bien lo mencionaste hace un momento, Francisco León de la Barra, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Te comentaba que algunos historiadores, a lo mejor un tanto regionalizados para el lado de la laguna, mencionan que la matanza de chinos tuvo algo que ver con la renuncia o con el acelere de la renuncia de Porfirio Díaz. ¿Qué opinas al respecto? Mira, pudo haber sido porque desde luego que fue un conflicto que tuvo muchas repercusiones. Por ejemplo, presionaron mucho a De la Barra para que se avanzara en el asunto de las indemnizaciones, que es lo que voy a abordar ahorita, porque también allá en China, pues hubo manifestaciones. Es decir, la gente se amotinó en China pidiendo justicia ante ante este hecho. Entonces es muy posible que haya tenido que ver, pero en los expedientes que yo revisé, que te voy a decir que son como 2000 hojas, ¿verdad? No hay referencia a este fenómeno, obviamente porque están enfocados a otros asuntos, vamos a decir, no están analizando las cuestiones políticas, pues, de este acontecimiento. Están muy centradas en el problema de la matanza de los chinos. Pero pudo haber sido, como te digo, la presión del imperio chino fue muy importante. Inclusive llegó un crucero a La Habana, que se dijo que venía a Veracruz para presionar precisamente las negociaciones que se estaban dando. Porque obviamente en cuanto esto se presentó, pues el imperio chino presentó una queja y solicitó indemnizaciones. Eso metió al gobierno mexicano en dos problemas. Uno de ellos, informarse de acuerdo a la diplomacia internacional, ¿no?, y al derecho internacional, primero si debía aceptar la culpabilidad de los acontecimientos como gobierno. Eso fue un problema que tuvieron que resolver. Y el otro, cómo iban a resolver el problema de las indemnizaciones, es decir, cuánto tenían que pagar por cada muerte o por los daños sufridos en los bienes de los chinos durante esas épocas. Ellos consultaron con especialistas, solicitaron a los embajadores de otros países para que investigaran hechos semejantes y aportaran ideas de cómo pudiera más o menos solucionarse este
este asunto, ¿no? De tal manera que finalmente México decide no aceptar la culpabilidad porque había tesis que decían que sí, porque finalmente los maderistas fueron gobierno, es decir, eran rebeldes que se rebelaron contra un gobierno, llegaron a ser gobierno y por lo tanto tenían responsabilidad en los hechos de la matanza de los chinos. Pero había otra tesis que decía que no, porque era un momento en que era una revolución, había otro gobierno y el otro gobierno no podía hacerse responsable de esos acontecimientos. Finalmente, México decide que no se hace responsable, pero de manera graciosa sí acepta dar indemnizaciones por esta matanza, ¿no? Desde luego que esto tuvo que establecerse comisiones con personas del gobierno chino y personas del gobierno mexicano para poder acordar en qué términos iba a hacerse. Estas convenciones le tocaron a León de la Barra, pero ya llegaron a cuando ya Madero era el presidente de la República. Entonces estos grupos habían convenido hacer un protocolo en donde se establecía las condiciones de pagarles 3 millones de pesos y desde luego ya renunciar a cualquier otro reclamo. Es decir, te vamos a dar eso, pero ya nadie puede hacer otro reclamo, ni el gobierno, ni los individuos chinos, ¿no? De tal manera que se establecieron acuerdos para firmar ese protocolo ya cuando estuvo afinado y además que cada país los autorizara. En el caso de México, la autorización cayó en manos del Senado de la República. Bueno, esto es una cosa muy interesante, porque ya cuando llega al Senado de la República, antes, Madero cuando ya tiene que asumir el asunto, ve este problema y a los 3 millones que se había acordado originalmente que se iba a pagar en efectivo, él agregó 100,000 pesos y total la indemnización quedó pactada en 3,100,000 pesos, lo que debe pagar México a los que habían sufrido los daños. Pero el Senado hizo tardada la cosa. Primero quiso saber cómo se iban a pagar a los que habían sufrido el daño y ahí tardaron un tiempo. Querían que se desenterraran a los muertos y para identificarlos, pues era imposible. Y dijeron, no, es imposible. Y ya cuando los enterraron ya estaban los cuerpos en descomposición. Ahorita ya es imposible hacer eso. Luego el Senado dijo que cómo se iba a asegurar que el dinero llegara a quien debía de beneficiarse, porque había experiencias de que habían recibido otras indemnizaciones y las oficinas se habían quedado con ellas y nunca llegaron a los afectados. Y la diplomacia mexicana pues tuvo que hacer muchas maniobras para que no se sintieran ofendido el imperio chino por estas propuestas. Finalmente, cuando primero no aceptan el protocolo y luego negocian y lo vuelven a negociar, y entonces ese protocolo que se firmó el 13 de diciembre de 1911, el primero, cuando ya estaba Madero de presidente, todo eso que te platiqué tardó un año, ¿verdad? Después de que el Senado rechazó el protocolo, tardó un año y un año exactamente y también por las mismas fechas en diciembre, pero de 1912 ya se acordó. Pero aquí hay una cosa muy interesante. No aparece en el protocolo, pero sí en las comunicaciones de ellos, porque entonces resultó que México, que se había comprometido a pagar en efectivo, dijo que iba a pagar en bonos, ¿no? Y los chinos aceptaron. Puras tácticas dilatorias, ¿verdad? Es decir, el gobierno mexicano eso es lo que hacía. Y luego el problema fue que, pues, ¿de dónde sacaban los bonos? Porque no existían los bonos. Entonces, pues, tuvo el Senado que estar buscando la manera de tener el dinero para emitir los bonos y con esos bonos pagar el asunto. Pero el asunto así, entonces, pues, se fue prolongando y luego ya viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero y ya ese asunto se queda en segundo término, ¿verdad? Es decir,
sí hay comunicados en donde insisten con Victoriano Huerta que se atienda a ese asunto que ya se había acordado, que se pague la indemnización en efectivo o en bonos o como fuera, y Victoriano Huerta no les conteste directamente, pero sí sus funcionarios le dicen que sí, que él va a echarle todas las ganas para que se resuelva el asunto. ¿Verdad? Como tú sabes, pasó todo el tiempo de que Victoriano Huerta estuvo en el poder y luego vino el plan de Guadalupe, ¿verdad? Y se desata la guerra constitucionalista contra Victoriano Huerta. Y el asunto de la matanza de los chinos quedó en el aire, ¿sí? De tal manera que la conclusión que podemos llegar es que no hubo pago de ninguna indemnización y tampoco hubo personas que hubieran sido juzgadas por los crímenes que ahí se cometieron. ¿Por qué razón? Porque el Senado, en lugar de usar los informes que hicieron los enviados de China y el mismo enviado de México, usaron el argumento de Macrino Martínez, ¿verdad? En donde se decía que los chinos eran los que habían tenido la iniciativa al atacar a los maderistas. Pero luego el Senado dice que fue la chusma, fíjate qué interesante, fue la chusma la que hizo los crímenes. Entonces con eso, pues deshabilitó cualquier acto judicial, porque pues a quién ibas a juzgar, ¿no? Si ahí que la chusma fue la que participó, es decir, el pueblo, ¿verdad? No fueron los maderistas, sino fue todo el pueblo el que hizo la matanza de los chinos. Entonces, como tú puedes ver, el gobierno de México, pues incumplió primero el compromiso que había hecho de pagar la indemnización y tampoco juzgó a nadie por esos hechos sangrientos que se llevaron a cabo el 15 de mayo de 1911. Quizá por eso el presidente de la República, López Obrador, pues alguien le sugirió que ese punto estaba ahí pendiente, ¿verdad? Que no había concluido satisfactoriamente para el gobierno chino y quizá por eso es ese acto que va a tener aquí, donde va a pedir perdón a la comunidad china, ¿no? Entonces, pues más o menos así de manera muy rápida, como te lo he platicado, es que aconteció todos estos elementos, ¿no? Entonces, está preparándose un libro que ya escribí, que son como 170 páginas, en donde está esta historia pues con mayor detalle y sobre todo transcribiendo muchos de los documentos que se cursaron los diplomáticos y los gobernadores y el presidente y las autoridades en un momento dado, pues con la intención de que el que quiera enterarse por los documentos directamente el contenido de los asuntos que se trataban y que se vea que fue un problema muy complicado que, como te decía, que repercutió en todo el mundo y desde luego que los chinos pues cuidaron mucho no romper relaciones porque ellos sabían muy bien que si eso pasaba quizás llegarían a prohibir la entrada de los chinos a México y cuidaron que eso no sucediera, ¿no? De tal manera, es decir, que no se rompieran las relaciones diplomáticas entre China y México, y quizás por eso aceptaron que en lugar de efectivo les pagaran en bonos y todas las distracciones que en un momento se hicieron y que finalmente nos llevó a la conclusión de que ni se pagó la indemnización ni hubo castigados por la matanza de los chinos. Qué interesante tu opinión, tus mensajes. Fíjate que hoy en la columna que yo escribo cada sábado, precisamente trato el tema de las matanzas, pero esta solamente fue la segunda matanza de etnia que se da en México. Si tú recuerdas, la primera matanza que se da a una etnia es en la toma de Guanajuato en septiembre de 1810, o sea, hace 211 años, cuando las tropas de Hidalgo, de Allende, toman la Lóndiga de Granaditas y hacen una matanza tremenda de todos los españoles que se encontraban en ese lugar, además de que realmente acabaron con buena parte de los españoles de Guanajuato.
pero fuera de esas, yo no conozco alguna matanza fuera de esas dos donde haya sido a las etnias a las que se atacó. Hay otras matanzas muy grandes, a lo mejor si tú quieres la guerra de castas, que fue una matanza, pero era a los blancos de cualquier nacionalidad en Yucatán. Se nos acabó el tiempo, pero no sé si tienes la idea de alguna otra matanza de etnias que hubiera sucedido, Rodolfo. No, bueno, pues acuérdate que pues allá con los mayas, acá con Chihuahua con los tarahumaras, en Sonora también, ¿verdad? Hubo esto y esta razón de encontrar las causas de las muertes de chinos en Torreón es muy interesante porque fíjate que, por ejemplo, Eduardo Guerra le dedica en su historia 4 renglones a este asunto. ¿Sí? Y Sí. luego además, más adelante tiene un argumento muy complicado porque dice que para el mes de junio, Torreón ya estaba viviendo como si nada hubiera sucedido. Eso significa que esta matanza, que desde luego imagínate todo un día viendo muertos por todas las ciudades, ensangrentados, descabezados, macheteados, decir que la gente ya se había olvidado en 15 días del asunto, pues digamos que desde el punto de vista psicosocial es un asunto que no se resolvió, ¿verdad? Que quedó ahí, se echó debajo de la alfombra, ¿verdad? Y es decir, hay una negativa a aceptar esta realidad y este hecho, aunque sí se comenta y como tú dices, ¿verdad? Mucha gente habla y ya ha escrito algo de esto, pero nunca se había estudiado. Yo tuve la oportunidad de estudiar estos expedientes de relaciones exteriores, que son de relaciones exteriores. Mi intención es buscar en el Archivo Judicial de Coahuila para ver si hay algunos otros elementos que complementen este fenómeno, porque sí hay datos de que hubo personas detenidas. Se habló de 35, 40 detenidos, pero pues no se supo qué pasó con ellos. Tampoco a estos que se exhortaron, los pescaron ni hicieron ningún juicio, no hubo nada, pues en ese sentido, ¿verdad? Ni hablar. Rodolfo Esparza Cárdenas, doctor en historia, muchas gracias. Esperamos tu libro pronto. Te agradecemos este programa y pues te felicitamos por toda tu preparación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, y gracias a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 22 de mayo. Muchas gracias, muy feliz fin de semana. Pásenla muy bien.